porque la forma de contagio es fecal oral. Es una infección del tracto gastrointestinal, ¿no? Es una enfermedad frecuente. Y si no se hace el diagnóstico y tratamiento a la brevedad posible, puede llegar a ser mortal, ¿ya? Se transmite a través de los alimentos contaminados, ya sea alimentos, agua, verduras, etcétera, ¿no? Y la salmonela en el agua vive muchos días y en los alimentos contaminados llega a vivir hasta meses, ¿ya? Vive en animales de sangre fría y caliente. Tenemos una serovariedad TIFI, que es la Salmonella TIFI, que es la que nos produce, es el tema que vamos a tocar hoy día, la serovariedad TIFI, es la que nos produce una enfermedad generalizada, una enfermedad sistémica, o sea que nos da una bacteriemia, porque esta bacteria gran negativa va a la sangre y circula por la sangre y va y afecta a diversos órganos, produciendo un proceso inflamatorio, una necrosis en los lugares donde va asentándose, especialmente en el sistema retículo endotelial, ¿no? O sea que es una enfermedad generalizada, es una enfermedad sistémica, ¿ya? Y la forma de contagio es la vía oral, alimentos contaminados. La Salmonella TIFI es una bacteria gram negativa, anaerobia, que sobrevive al pH bajo del estómago y evade, ¿no? Evade todas las defensas del intestino delgado. Y tenemos la serovariedad no tifoidea, que no la vamos a tocar. Perdón, ya. Entonces vamos al tema, que es la fiebre entérica o fiebre tifoidea, ¿sí? Es una enfermedad endémica que se presenta principalmente en los países subdesarrollados, en los países en vía de desarrollo. ¿Cuál es la causa más frecuente? Es la Salmonella TIFI, ¿sí? Un 90% está producida por la Salmonella TIFI. Ahora, un porcentaje mucho más pequeño está producida por la Salmonella paratyphi, que nos da un cuadro similar, pero mucho menos grave. La que sí produce la enfermedad grave sistémica generalizada es la Salmonella TIFI, 90%. Entonces, no nos olvidemos de esta diferencia. Y dentro de la Salmonella paratyphi tenemos la A, la B y la C. La B es la más frecuente, es la serovariedad, ¿no? Pero es un cuadro similar, pero mucho menos grave, ¿no? La otra sí es grave y el niño puede llegar a fallecer por una salmonelosis tifoidea, la Salmonella tifi. ¿Ya? Ahora, hablando de la Salmonella tifi, ya les mencioné que esta salmonela sobrevive al medio ácido del estómago y lamentablemente compite con la microbiota comensal, ¿ya? Y esta se une a las células M ubicadas sobre las placas de Peyer, especialmente en el colon, las atraviesa y de ahí va a la circulación sanguínea y es de esta manera que produce una infección generalizada, ¿ya? Es una bacteria gram negativa, ya les había mencionado, anaerobia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la epidemiología? El humano es el único reservorio, ¿sí? Esta bacteria gram negativa, ya les había mencionado, sobrevive bastantes días en el agua y en alimentos contaminados durante meses. Acá, ¿cuál es la mayor incidencia? En los niños menores de 5 años. Cada vez más a nivel mundial hay mayor resistencia a los antibióticos. Si ustedes recuerdan, el antibiótico de elección para la fiebre tifoidea era el cloranfenicol. Hoy en día ya no se utiliza tanto el cloranfenicol, ya porque cada vez hay mayor resistencia a estos antibióticos, como ser el cloranfenicol, la ampicilina, el cotrimoxazol, el ácido nalidíxico, ¿sí? Ahora ya echamos mano a otro tipo de antibióticos, a la cefalosporina de tercera generación, porque se ha comprobado que ya hay resistencia a estos antibióticos que les estoy mencionando. Ahora, perdón chicos, ¿cuál es la forma de transmisión fecal oral? A través de la ingesta de alimentos contaminados, verduras, agua, etcétera, ¿no? Y también tenemos el contacto directo o indirecto de una persona sana con una persona que está infectada, ¿ya? No nos olvidemos que en la salmonelosis hay portadores crónicos, ¿sí?
No sé si ustedes recuerdan, hace aproximadamente 4 años salió en la tele, había noticia, ¿no? Que varias personas se habían contagiado tenían fiebre tifoidea y estaban buscando, y las mismas personas iban a comer a un mismo restaurante, ¿ya? Y en ese restaurante había la persona que cocinaba, era una persona que estaba sana, clínicamente estaba sana, pero le han hecho los estudios y era una portadora crónica de la Salmonella Typhi, ¿no? O sea que estos portadores crónicos también contagian, ¿ya? Y obviamente el grupo más vulnerable son los menores de 5 años. Eh, Acá está, ¿no? Es un cuadrito, es lo mismo que ahora vamos a hablar en cómo ingresa. No nos olvidemos que la transmisión siempre es fecal-oral. Ahora es contacto directo, obviamente. Si un niño va al baño, se limpia, no se desinfecta sus manos, está en sus manos contaminadas, en los objetos que está agarrando, ¿no? Ese es el contacto. Ya. ¿Cuál es la patogenia? Partamos de que el periodo de incubación de la fiebre tifoidea es de 4 a 14 días, ¿sí? La transmisión, ya les he mencionado que es fecal-oral, pero ustedes revisan literatura, también nos menciona una transmisión vertical, ¿sí? Por ejemplo, hay recién nacidos que nacen con hepatomegalia, con esplenomegalia, con plaquetopenia, ya, pero es mucho menos frecuente, ¿sí? Entonces, partamos de que este periodo de incubación es de 4 a 14 días. Una vez que ingresa la Salmonella Typhi, ingresa por vía oral, ¿sí? Eso es lo que habíamos dicho, ese es el modo de transmisión. Va hacia la mucosa intestinal, atraviesa la mucosa intestinal. Primero se adhiere, ¿no?, a las microvellosidades de la mucosa intestinal, luego atraviesa, o sea, especialmente, ¿cuál es su lugar de preferencia? Las placas de Peyer del ilion terminal, ¿sí? Acá se pone en contacto con las células epiteliales. Luego, esta Salmonella Typhi atraviesa la mucosa intestinal, ¿sí? Y luego se introduce al sistema linfoide mesentérico. Y luego por medio del sistema linfoide mesentérico, va al torrente sanguíneo, ¿ya? Y acá, ¿qué es lo que va a producir? Lo que se conoce como bacteriemia primaria, ¿sí? Entonces, ingresa por la vía oral, va hacia las microvellosidades intestinales, se adhiere a la mucosa, atraviesa las células epiteliales y va al torrente sanguíneo a través del sistema linfoide mesentérico y produce una bacteriemia primaria. Esta bacteriemia primaria es asintomática. El niño acá no presenta nada de clínica, nada, está sano. Y si uno le hace hemocultivo, obviamente que van a ser negativos. Por eso se llama bacteriemia primaria. Pero como ya está en el torrente sanguíneo, está produciendo la bacteriemia primaria, ¿ya? Esta se disemina nuevamente por toda la sangre, se disemina por todo el cuerpo y coloniza principalmente los órganos del sistema retículo endotelial. ¿Y cuáles son estos órganos del sistema retículo endotelial? Hígado, vaso, vesícula biliar y médula ósea, principalmente. Entonces, en estos órganos del sistema retículo endotelial, ¿qué es lo que va a producir? Se va a replicar en el interior de los macrófagos, ¿ya? Y nuevamente pasa a la sangre. ¿Y qué es lo que va a producir acá? Una vez que se ha replicado en los órganos del sistema retículo endotelial, nuevamente esta Salmonella Typhi es arrojada a la sangre y es acá donde va a producir la bacteriemia secundaria, ¿sí? Entonces, esta bacteriemia secundaria es el inicio de la sintomatología. Acá el paciente ya empieza a presentar toda la sintomatología de la fiebre tifoidea y es el final del periodo de incubación, o sea que la bacteriemia secundaria es el inicio de la sintomatología y el final del periodo de incubación, ¿ya? Acá ya viene toda la clínica. Ahora, ¿qué es lo que produce la Salmonella Typhi en los lugares donde se asienta? En los órganos donde se asienta. Ya les había mencionado, produce un proceso inflamatorio, ¿ya? En las capas más profundas de la mucosa y el tejido linfoide subyacente. Acá, por ejemplo, a nivel de las placas de Peyer, del ilion terminal, va a producir una hiperplasia,
hiperplasia, va a producir una necrosis posterior, hay desprendimiento del epitelio suprayacente, hay ulceración, ¿ya? Entonces, todo este proceso inflamatorio que puede llegar a necrosis, que puede penetrar la capa muscular, ¿ya? ¿Qué es lo que va a producir? Puede llegar a producir perforación. De esto vienen todos los efectos secundarios, las complicaciones de la fiebre tifoidea. Ustedes han debido escuchar que una complicación frecuente de la fiebre tifoidea es la peritonitis, es la perforación intestinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está producido un proceso inflamatorio severo, necrosis, ulceración y obviamente perforación, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Acá es lo mismo, ¿no? Ya les he mencionado la ingesta, lo que produce, dónde va, a nivel de las placas de Peyer, etc. Ahora, ¿cuál es la clínica? En la literatura encontramos qué es lo que presenta el niño en la primera semana, en la segunda semana, en la tercera semana. ¿Ya? El cuadro, la clínica varía de un cuadro febril aislado a un compromiso multiorgánico severo. Y la fiebre siempre va en ascenso y dura hasta 4 semanas sin tratamiento. Por eso es fiebre tifoidea. La fiebre es el puntal más importante en la clínica de la fiebre tifoidea, ¿no? Y la fiebre cada vez se va haciendo mucho más alta, ¿ya? Y puede durar sin tratamiento 4 semanas, pero lamentablemente en 4 semanas el niño ya se complica porque hay complicaciones. Entonces, ¿qué va a tener en la primera semana? Obviamente que fiebre, anorexia, mialgia, cefalea, manifestaciones generales en la primera semana. ¿Ya? En la segunda semana, el niño está mucho más comprometido, ¿sí? La fiebre es más mantenida, la fiebre es mucho más constante, llega hasta 40 grados centígrados. Al paciente se lo ve mucho más comprometido, más tóxico, en mal estado general, más decaído, ¿ya? Y tiene un dolor abdominal. Puede tener en la segunda semana hepatomegalia, esplenomegalia, puede tener un exantema que color salmón de 1 a 4 milímetros en la zona inferior del tórax y del abdomen, ¿ya? Que se llama la roceola tifoidea. Puede presentar en esta etapa cuadros respiratorios, epistaxis y lamentablemente, yo les voy a contar un caso. Yo he tenido un paciente hace 3 años aproximadamente. Es un niño de 4 años de edad. Lo tengo publicado este caso, ¿no? Es un niño que iba al hospital por fiebre, y tenía tos, ¿ya? Porque en esta semana también hay un cuadro respiratorio y puede llevar a confusión. Y a este niño lo han manejado como un cuadro respiratorio, primero como gripe, luego como neumonía, le han dado solamente amoxicilina, cotrimoxazol y el niño no respondía, ¿ya? Así llegó a la tercera semana y el niño seguía con mayor compromiso. Cuando yo llego un día lunes, lo encuentro en mi sala, tenía un abdomen recontra distendido, no tenía ruidos hidroaéreos, el paciente estaba tóxico, el paciente estaba en muy mal estado general. Se le hace una ecografía abdominal y había perforación intestinal y el niño ha sido intervenido quirúrgicamente, pero de emergencia, ¿ya? Y durante la cirugía se ha tomado muestras y resulta que ha venido positivo para Salmonella typhi. Ese es el problema que puede llevarnos a confusión. Y en este chico no le prestaron atención el dolor abdominal que tenía, ¿ya? Porque yo revisé las notas y tenía dolor abdominal. Obviamente le dieron mayor importancia al cuadro respiratorio, pero no hacía el dolor abdominal. Entonces, chicos, es muy importante siempre pensar en fiebre tifoidea, ¿ya? Porque nos puede llevar a confusión y lamentablemente estos chicos, cuando no se hacen un diagnóstico y un tratamiento oportuno, pueden llegar a fallecer, ¿no? En la tercera semana, mayor fiebre, mayor toxicidad, mayor compromiso del estado general, mayor anorexia, el niño tiene pérdida de peso, el niño ya presenta un estado tifoideo, ¿ya? Una alteración de la conciencia ya puede presentar, ¿ya? Alterna, puede estar apático, tiene episodios de confusión, tiene episodios de psicosis. Ese es el estado tifoideo,
¿sí? Alteración del estado, variación del estado de la conciencia, tiene vómitos. En esta etapa ya podemos encontrar complicaciones en la tercera semana. Puede tener como una miocarditis, una peritonitis, o sea, por perforación intestinal, hemorragia intestinal, ¿sí? Incluso puede estar un shock séptico, puede llegar a presentar en esta etapa el paciente, ¿ya? Eh, Luego también tenemos la bradicardia relativa, que es frecuente. Es más frecuente la bradicardia relativa en adultos, ¿no? Es la disociación el pulso, entre el pulso y la temperatura, ¿ya? También puede tener tos, también, o sea, puede alternarse, puede haber estreñimiento o diarrea, ¿ya? O sea que hay niños que tienen estreñimiento, hay niños que tienen diarrea, puede tener adenopatías. Entonces, esta es la tercera semana. Acá es un cuadrito que yo encuentro y se los pongo para reforzar un poquito lo que les he hablado, ¿no? Ahora, hay pacientes que pueden tener recaídas, ¿sí? El 10% de los pacientes puede recaer en las primeras 2 o 3 semanas del cuadro, ¿ya? Ya habíamos hablado que también existen los portadores crónicos y que es muy importante tomar en cuenta. Dentro de las complicaciones, ya les he mencionado miocarditis, pericarditis, endocarditis, peritonitis, pancreatitis, glomerulopatías, hemorragia intestinal, perforación, artritis, osteomelitis. Y miren ustedes todas las complicaciones que puede tener ese niño si no hacemos un diagnóstico precoz. ¿Ya? Ahora, dentro de los datos de laboratorio, que creo que no tengo cuadrito. Sí, no tengo. Ya. Dentro de los datos, acá está. Dentro de los datos de laboratorio, tenemos anemia no hemolítica, tenemos una leucocitosis, pero al inicio del cuadro, ¿sí? Luego, lo característico, lo que ustedes deben saber, es que se presenta una leucopenia, ¿sí? Lo característico del hemograma en un niño con fiebre tifoidea es una leucopenia con desviación a la izquierda, ¿verdad? Una eosinopenia, pero al inicio del cuadro puede haber una leucocitosis. Hay aumento de los reactantes de la fase aguda, ¿sí? Hay eritro, PCR pueden estar elevadas, aumento de las bilirrubinas, aumento de las transaminasas, hay una plaquetopenia, ¿ya? Cuando haya plaquetopenia, una trombocitopenia, estamos frente a una infección grave, ¿ya? Y puede posteriormente haber una coagulación intravascular diseminada. Acá ya estamos hablando de un cuadro mucho más avanzado, ¿no? Eso es en cuanto al laboratorio. Ahora, en cuanto al diagnóstico, siempre les menciono, primero es la clínica, sospecha clínica. Tenemos que sospechar, ¿sí? Y para eso tenemos que saber que existe este cuadro de fiebre tifoidea en pediatría y que puede llegar a ser mortal si no hacemos un diagnóstico precoz. Entonces tenemos que pensar frente a un niño con bastante compromiso, fiebre, estado tóxico, dolor abdominal, ¿ya? Tenemos que pensar en fiebre tifoidea. Obviamente, una buena anamnesis más un buen examen físico siempre nos va a llevar a una buena impresión diagnóstica. Ahora, el diagnóstico definitivo de fiebre tifoidea es cuando uno rescata la Salmonella typhi, es una bacteria gram negativa. ¿Y cómo vamos a rescatar la Salmonella typhi? Mediante cultivos, ¿ya? Pero les diré que es bien complicado rescatar la Salmonella typhi, chicos. A veces el niño tiene una clínica muy aparatosa de fiebre tifoidea y el hemocultivo viene negativo, el urocultivo negativo, el coprocultivo negativo, ¿ya? La más confiable es el mielocultivo, ya un cultivo de médula ósea, pero el mielocultivo es un procedimiento invasivo. Generalmente no lo hacemos. Ya en Buenos Aires se ha hecho varias veces mielocultivo, pero porque era un niño, me acuerdo que tuvimos un paciente en Buenos Aires, un niño muy comprometido, en muy mal estado general, tenía una clínica muy compatible de fiebre tifoidea, pero todos los cultivos salían negativos porque es difícil rescatar la Salmonella typhi de los cultivos. Al final se le tuvo que hacer un mielocultivo y el mielocultivo sí vino positivo, ¿ya? Entonces, los hemocultivos pueden ser positivos en un 40 a 70% en el mejor de los casos,
¿ya? El urocultivo y el coprocultivo pueden llegar a ser positivos, pero al finalizar la primera semana, incluso al finalizar la segunda semana. Imagínense, casi ya en la segunda semana de evolución del cuadro, recién puede venir positivo el urocultivo o el coprocultivo, pero el paciente ya está, por ahí ya está complicado, ¿no? En cambio, el mielocultivo es positivo en un 80 a 95%. O sea, lo más confiable es el mielocultivo. Con el resto es difícil rescatar la Salmonella typhi, ¿ya? Luego tenemos la reacción de Vidal. La reacción de Vidal, chicos, ya no se utiliza para hacer el diagnóstico de fiebre tifoidea, ¿sí? Eh, no tiene buena sensibilidad, no tiene buena especificidad en áreas endémicas, o sea, que no es confiable, porque nos da un gran número de falsos positivos y falsos negativos. En general, para hacer el diagnóstico de fiebre tifoidea ya no se utiliza la prueba de Vidal. Si quieren pedírsela, pídansela para una orientación, pero no nos olvidemos que tiene muy poca sensibilidad y muy poca especificidad en áreas endémicas. Y además nos da gran número de falsos positivos y falsos negativos. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, si nosotros tenemos el diagnóstico de fiebre tifoidea y el paciente está comprometido, obviamente que lo vamos a internar, ¿no? Reposo, buena hidratación, manejar el medio interno, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Utilizar antitérmicos, podemos utilizar el paracetamol. Si el niño no tiene perforación intestinal, ¿sí? Podemos iniciar una dieta blanda. Y lo más importante es antibióticos. Lo más importante. Obviamente la literatura sigue mencionando el cloranfenicol, amoxicilina, pero el cloranfenicol y la amoxicilina se asocian con recidivas, ¿ya? O sea que tenemos, para el cloranfenicol tenemos un 5 a 15% de recidiva y para la amoxicilina tenemos un 4 a 8% de recidiva. O sea que tampoco, tampoco es muy confiable. ¿Por qué? Porque se está observando, ya les había mencionado al inicio, que cada vez hay mayor resistencia a estos antibióticos. Ya. En cambio, perdón. En cambio, la utilización de la cefalosporina de tercera generación, que como ser la cefotaxima, ceftriaxona, que nos da mayores tasas de curación, ¿sí? O sea que tenemos mayor porcentaje de pacientes curados con cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Ahora, en pacientes graves, en pacientes muy comprometidos, con shock séptico, obnubilación, en estado de coma, delirio, alteraciones de la conciencia, puede llegar a utilizarse dexametasona, que es, chau hijito, que es un corticoide, ¿sí? La dosis 3 miligramos kilo está, y luego le podemos indicar 1 miligramo por kilo cada 6 horas durante 48 a 72 horas, pero la dexametasona en pacientes muy comprometidos, ¿no? Y lo más importante es el aislamiento enteral. Ya habíamos mencionado el medio de transmisión, el medio de contagio de la fiebre tifoidea. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con el aislamiento enteral. Y este aislamiento enteral tenemos que mantener hasta no tener 3 coprocultivos negativos después de 48 horas de haber suspendido el antibiótico. ¿Sí? Así que no nos olvidemos que también existen los portadores crónicos. Una vez que hemos completado, repito, una vez que hayamos completado el tratamiento antibiótico en un niño, que puede ser por 14 días, si el hemocultivo viene positivo y rescatamos la Salmonella typhi, el tratamiento antibiótico tiene que ser por 14 días, ¿ya? Cuando hay compromiso solamente gastrointestinal, pero cuando hay compromiso del sistema nervioso central, el tratamiento puede ser hasta 28 días. Y cuando hay compromiso como una osteomelitis, el tratamiento puede ser por 4 a 6 semanas, ¿ya? Una vez hayamos completado el tratamiento, esperamos 48 horas y nuevamente hacemos coprocultivo. Y tenemos que tener tres coprocultivos negativos para nosotros ya suspender el aislamiento enteral, ¿no? Del paciente.
El pronóstico. El pronóstico va a depender de la rapidez del diagnóstico y el inicio del tratamiento, ¿no? Lo que estamos hablando desde un principio. También depende de la edad, va a depender del estado inmunológico del paciente, del serotipo de la salmonela causante, ¿no? Tenemos que saber que hay un 2 a 4% de recidivas, ¿ya? Recaídas. Una persona o una persona infectada puede excretar Salmonella typhi por 3 meses o más. Entonces, estos ya no tienen clínica, pero si se dan cuenta, siguen eliminando, siguen excretando la Salmonella typhi por 3 meses o más. Entonces, acá están los portadores crónicos, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta los portadores crónicos. O sea que no solamente contagian las personas sintomáticas, también las personas asintomáticas, porque son portadores crónicos. ¿Cuál es la prevención? Tenemos una vacuna. Lamentablemente no está en el país la vacuna para la fiebre tifoidea, pero en forma privada uno puede pedir, o sea, el pediatra puede dar en forma privada estas vacunas, ¿no? Porque no está dentro del PAI. Tenemos una vacuna intramuscular a partir de los 2 años de edad. Es única dosis, ¿ya? Y nos da una protección de un 70 a 80%. Y podemos poner esta vacuna cada 2 años. También tenemos otra vacuna por vía oral, ¿ya? Que tiene una eficacia de un 67 a un 82%, ¿ya? Y es por vía oral. Podemos utilizar principalmente en niños, no se da esta vacuna por vía oral, no se da en niños menores de 6 años, ¿ya? Y la dosis son 3 dosis en días alternos, ¿ya? Pero lo más importante para la prevención es el saneamiento del agua, un adecuado desecho de excretas, el manejo adecuado de los alimentos, no alimentos contaminados, no comer esas lechugas de la cancha que no sabemos de dónde viene, que están por montones, comidas, no consumir comidas en lugares poco confiables. Entonces, esa es la forma de prevención. Ya, esta no va a entrar, no les voy a dar. Muy bien, chicos, ese es el tema de fiebre tifoidea. Es un tema muy bonito. ¿Ya? Ese es un cuadrito de fiebre tifoidea igual. ¿Ya? Es un tema muy bonito que siempre es importante pensarlo y sospechar, ¿no? No nos olvidemos nunca que el paciente puede llegar a tener complicaciones severas y llegar a fallecer. ¿Algún aporte, alguna duda, chicos? Si puedo responderles.